Buenas noches. En el presente trabajo se abordarán 3 investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia administrativa y fiscal. Estos precedentes judiciales son interpretaciones de la ley y la Constitución que la Suprema Corte establece al resolver casos en específico, y estos pasan a ser un criterio obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país, como lo veremos en los siguientes casos. Esto significa que al resolver un juicio administrativo o fiscal similar, estos tribunales deberán aplicar la interpretación de la Suprema Corte de Justicia, ya que se fijó en los precedentes para garantizar la coherencia y la seguridad jurídica. Dentro de sus características principales son obligatorios, ya que una vez que la Suprema Corte de Justicia sienta un precedente, y este es principalmente a través de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales como los amparos directos en revisión, siendo vinculante a los tribunales inferiores en casos de tener problemas jurídicos similares o como los siguientes. El juicio contencioso administrativo federal por la autoridad fiscal no puede exhibir la resolución determinante de crédito fiscal y su notificación si incumplió con el deber de darlas a conocer al contribuyente en el recurso de revocación en el que manifestó desconocerlas, lisa y llanamente. Los hechos son: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la autoridad fiscal puede exhibir en el juicio de nulidad la resolución determinante del crédito fiscal y su notificación, si no las dio a conocer al contribuyente en el recurso de revocación en el que manifestó desconocerlas, mientras que no consideró que la autoridad podía exhibirlas, las constancias del acto y su notificación al contestar la demanda. Otros estimaron que el incumplimiento generaba que la demandada no pudiera aportar tales documentos en el juicio. El Pleno Regional en materia administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, los tribunales colegiados de circuito adoptaron posturas opuestas sobre la autoridad fiscal, sobre si se puede presentar los documentos de crédito fiscal y la notificación en un juicio de nulidad, y sí, se le dio a saber durante el recurso de revocación, ya que él mismo alega desconocerlo. Posteriormente, la autoridad exhibe al contestar la demanda, y a mi punto de vista, por no haber dado a conocer dichos documentos en tiempo y forma, no se podían aportar posteriormente al juicio. En el segundo caso, el recurso de revocación en materia fiscal federal procede a dar a conocer el acto administrativo impugnado y su notificación cuando el contribuyente manifieste desconocerlo. Los hechos se dan que una persona demanda la nulidad de la resolución recaída al recurso de revocación que confirmó la resolución determinante de un crédito fiscal, su requerimiento de pago y embargo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que ante la negativa del contribuyente de conocer dicha resolución, la autoridad fiscal debió dársela a conocer y concederle la oportunidad de ampliar el recurso. En la revisión fiscal, la autoridad argumentó que el Código Fiscal de la Federación no deriva la obligación de hacerlo. Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. A mi parecer, se debe a la obligación de la autoridad fiscal de notificar adecuadamente las resoluciones para dar al contribuyente la oportunidad de ejercer sus derechos, incluyendo la posibilidad de defenderse y ampliar su recurso. Siguiente. La improcedencia del juicio contencioso administrativo federal se actualiza cuando el actor manifiesta desconocer la resolución impugnada y la autoridad, al contestar la demanda, niega su existencia. El artículo 16, fracción 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que cuando el actor niega conocer el acto impugnado porque no le fue notificado o le fue ilegalmente, debe expresarlo en su demanda y señalar la autoridad a quien se lo atribuye, lo que genera la obligación a cargo de esta el exhibir y contestar la demanda, la constancia del acto administrativo de que se trate y su notificación, para que aquel tenga la oportunidad de impugnarlos en la ampliación de la demanda. No obstante, cuando la autoridad demandada niega la existencia de la resolución controvertida, no le es exigible que le aporte, porque la hipótesis normativa citada parte de un hecho de que efectivamente existe a la demandada, así lo reconoce. De ahí que ante esa negativa, el promovente debe aportar datos o pruebas para demostrar lo contrario. Por tanto, si no hay evidencia
en autos que desvirtúe la negativa de la autoridad, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento, previstas respectivamente en los artículos 8º y 9º de la ley mencionada, por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, ya que la autoridad no está obligada a aportar la constancia del acto, ya que la norma aplica cuando el acto existe y la demandada lo reconoce. Siguiente. La notificación por edictos en sede administrativa, la realizada en el periódico oficial local en día inhábil es nula, con las excepciones derivadas del artículo 20 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua. De la interpretación sistemática de los artículos 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 20 y 320, fracción 3, ambos del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, así como el 8º de la Ley del Periódico Oficial del Estado, se advierte que a través de la notificación se produce la certeza de que el afectado tuvo conocimiento del acto administrativo. Ahora bien, pues los principios de debido proceso y seguridad jurídica implican, por una parte, la facultad de la autoridad administrativa para ejercer sus atribuciones y por otra, que dicho ejercicio no debe ser limitado, evitando que incurra en arbitrariedades o conductas injustificadas. En esa virtud, si bien la notificación por edictos en sede administrativa no constituye una actuación judicial, lo cierto es que tal distinción no implica que puedan contrariarse la finalidad del acto y los principios aludidos. Por tanto, en atención al principio pro persona y al derecho de acceso a la justicia, la notificación por edictos realizada en el periódico oficial local en día inhábil, por ejemplo sábado, es nula, por no ajustarse a lo previsto en el artículo 20 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, salvo que la autoridad, al considerar que los términos señalados por días solo se imputarán los días hábiles, ordene la publicación por edictos al día hábil siguiente, o habilite mediante acuerdo por escrito horas y días inhábiles para la práctica de sus actuaciones. También que se pueda solicitar la publicación de una edición extraordinaria en día hábil, supuestos con los que se garantiza la seguridad jurídica y se evita que el vicio de nulidad alcance al resto de las actuaciones practicadas, que se traducirá en un obstáculo para la consecutividad exigida en cuanto a la publicación de los edictos oficiales por el Pleno de la 17º Circuito. En mi opinión, la notificación por edictos realizada en un sábado es nula, porque un sábado es considerado un día inhábil en el ámbito fiscal para la mayoría de las actuaciones y notificaciones. El siguiente es el juicio de nulidad. Si el actor reconoce que tuvo conocimiento de la resolución que autorizó su baja de Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ello exime a la autoridad que la obligación prevista en la fracción 2 del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Si bien, ya que es cierto que conforme a la fracción 2 del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando el actor niegue conocer el acto administrativo impugnado, la autoridad, al contestar la demanda, tiene la carga de exhibirlo junto a su notificación. También lo es de dicha regla general que admite la excepción en el supuesto de que la referida negativa quede desvirtuada. Mediante la confesión del actor que se advierte de la demanda de nulidad y de las pruebas aportadas por este, así, por ejemplo, si reconoce que tuvo conocimiento fehaciente de la resolución que autorizó su solicitud de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, esa circunstancia exime de dicha carga probatoria a la autoridad, ya que si se acreditó que a partir de la presentación de su solicitud de baja no se presentó al servicio activo, resultando inaplicable esta jurisprudencia, que fue por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito. A mi parecer, esta regla no aplica si el demandante, en su propia demanda o con sus propias pruebas, reconoce haber tenido conocimiento del acto. Al no existir la obligación de presentar el acto o la notificación, la autoridad queda eximida de esta carga probatoria. Siguiente.
El recurso de inconformidad previsto en el artículo 215 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, al no integrar un sistema de impugnación conjuntamente con el juicio de nulidad. Es un medio de defensa opcional, por lo que es innecesario agotarlo antes de promover el amparo. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro contencioso administrativo en el centro de Jalisco, no es necesario agotar este juicio antes del amparo, pues se da una excepción al principio de definitividad al establecerse en el artículo 67 de la Ley de Justicia Administrativa de ese Estado mayores requerimientos para la suspensión que los establece en la Ley de Amparo. Determinó que el amparo procede sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo, porque el artículo 67 del ordenamiento que lo regula exige mayores requerimientos para proceder a la suspensión definitiva del acto reclamado de dicha ley de amparo. Por otra parte, de los numerales 215 de la Ley de Movilidad y Transporte, se advierte que un sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme a lo cual las resoluciones y acuerdos administrativos, así como las sanciones por infracciones y la Ley de Movilidad y su reglamento, pueden impugnarse mediante el recurso de inconformidad previsto por el primero de esos dos preceptos y elección del interesado, y luego contra la resolución correspondiente, interponer el juicio de nulidad o promoverse este último directamente, si se decide no agotar el recurso administrativo, conforme lo prevé el segundo de los dispositivos legales mencionados, lo que revela el carácter optativo del recurso de inconformidad antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Bajo esta técnica, si el interesado elige interponer el recurso de inconformidad necesariamente, tendrá que agotar también el juicio de nulidad, previo a acudir al amparo, o solo el juicio de nulidad si preside del recurso. Y aunque es cierto que generalmente tratándose de sistemas normativos de impugnación ordinaria, en modo alguno se podría promover desde luego el amparo indirecto contra la resolución de origen, si se decide no agotar el recurso administrativo. En el caso del Estado de Jalisco, si se admite una excepción que tiene lugar por no ser imprescindible, promover la acción de nulidad para cumplir con el principio de definitividad, atento a la jurisprudencia citada, y conforme al carácter optativo del recurso de inconformidad. Tampoco será necesario que se interponga precisamente el juicio de amparo cuando se opta por promover el de nulidad con el que se forma ese sistema de impugnación ordinaria. Esto es emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Y la Suprema Corte determina que no es necesario agotar el juicio de nulidad ni el recurso de inconformidad en Jalisco antes de interponer un juicio de amparo, ya que el artículo 17 de la Ley Administrativa Estatal establece los requisitos mayores para la suspensión que los de la Ley de Amparo, creando así una excepción al principio de definitividad. Ya hablando de materia fiscal, el impuesto especial sobre la producción y servicios, el estímulo fiscal a combustibles previsto en los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación para el 24 de diciembre del 2015 al 27 de diciembre del 2016. Es inaplicable a las estaciones de servicio que enajenen gasolina, diésel o combustibles no fósiles al consumidor final, fuera de las zonas geográficas establecidas en dichos decretos. Los hechos se dan cuando la quejosa promovió el juicio contencioso administrativo, en el que se impugnó la resolución de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante la cual se negó el reconocimiento del pago de un crédito fiscal mediante el acreditamiento del estímulo fiscal previsto en los decretos por los que se establecen estímulos fiscales en materia de impuestos especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, publicados en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, así como la cancelación de la garantía del interés ofrecida para garantizar dicho crédito. La Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa estimó que aquella no se encontraba en los supuestos establecidos en dichos decretos, por lo que se reconoció su validez al tratarse de una estación de servicios que no enajenaba e importaba los combustibles a los que se refiere el segundo artículo. El criterio
jurídico que se utiliza es que este tribunal colegiado de circuito determina que las estaciones de servicio que enajenen combustibles no fósiles, gasolinas y diésel al consumidor final, fuera de las zonas geográficas establecidas en los decretos por los que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre la producción y servicios aplicables a los combustibles referidos, les es inaplicable el estímulo fiscal previsto en los decretos. Aquí podemos ver que hay dos tipos de impuestos. La Ley de Impuestos Especial sobre la Producción y Servicios aplica dos impuestos indirectos, el IEPS, que es normal por importación y enajenación, y un impuesto adicional por la venta final al público general. El objetivo del estímulo es la intención de los decretos que incentiva al mercado petrolero directamente, por lo que se enfoca en el IEPS, que grava la importación y la enajenación inicial. Los beneficiarios de este estímulo solo se aplica a los contribuyentes que realizan ambas actividades, importar y enajenar los combustibles. A los contribuyentes que enajenan combustibles solo en zonas geográficas. Y bueno, en conclusión, se observa que los precedentes administrativos y fiscales en general en estos casos que se abordaron y se definieron, generan sus propios criterios por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sus resoluciones tienen un efecto práctico e importante en la uniformidad de las actuaciones administrativas y fiscales.